¿Cuál es tu momento más épico en el que lo dijiste y se hizo realidad? Cuando tenía 17 años, mi amigo y yo estábamos dando vueltas por la ciudad en su destartalado Toyota Tercel de los años 80. El coche era una ruina total. El motor llevaba semanas haciendo un ruido muy fuerte. Llevábamos una hora conduciendo sin rumbo fijo y ese ruido empezaba a ponerme de los nervios. Nos detuvimos en un semáforo en rojo en el carril central de una carretera de 3 carriles, a unos 20 minutos de casa, y solté. ¿No sería gracioso que este cacharro explotara aquí mismo? Mi amigo se rió y dijo algo como, sí, sería un fastidio. El semáforo se puso en verde. El coche de delante empezó a moverse. Mi amigo pisó el acelerador y entonces, ¡boom! Un pistón salió disparado y el coche exhaló su último aliento. Justo allí, en medio de la calle. Él me miró como diciendo, ¿qué demonios has hecho? Y los dos nos echamos a reír. Con la ayuda de unos desconocidos muy amables, conseguimos empujar el coche hasta el aparcamiento de una iglesia cercana. Él quitó las matrículas y lo dejamos allí. De esto hace más de 10 años y no tengo ni idea de qué fue de aquel cacharro. El sueño del barista que se hizo realidad. Hace tiempo trabajaba en el Starbucks de un supermercado Lucky's. Había un tipo que solía venir 4 o 5 veces a la semana. Siempre pedía un café pequeño que le servíamos al precio más bajo, y se quedaba allí sentado durante horas. Era un vagabundo, olía bastante mal, tenía un aspecto desaliñado, con el pelo largo y una barba salvaje, pero siempre era educado y amable. Esto siguió así durante casi un año. Entonces, un día mi jefe me llamó aparte y me dijo, «Si ves a Nathan, el vagabundo, avísame. Quiero hablar con él». Esa misma noche, soñé que estaba en el trabajo. Y Nathan también estaba allí. No pasó nada extraño en el sueño, solo un turno como cualquier otro. Al día siguiente, llegué al trabajo y vi a un chico bien afeitado charlando con uno de mis compañeros en una mesa frente al Starbucks. No le di mucha importancia, hasta que mi compañero me hizo señas y me dijo, «Qué locura, ¿verdad? Está completamente diferente sin la barba, ¿no?» Literalmente, me quedé sin aliento. Era Nathan. Resulta que mi jefe había decidido que, si ese chico iba a estar allí todo el día, más valía darle un trabajo. Le compró ropa, le cortó el pelo e incluso le pagó el gimnasio para que pudiera ducharse a diario. También le ayudó a buscar piso. Hasta entonces, nunca había tenido una opinión muy definida sobre mi jefe. Pero, después de aquello, le tenía un respeto enorme. 5 años después, Nathan sigue trabajando allí. Yo me he cambiado de trabajo, pero aquel momento se me ha quedado grabado. No puede ser verdad. Una recopilación de mis momentos más irreales. No me habría creído esta historia si no la hubiera visto con mis propios ojos. En el instituto, mi amigo y yo volvíamos de Long Beach con su madre. A mitad de camino, un imbécil empezó a seguirla muy de cerca. Ella se puso nerviosa e intentó despistarlo cambiando de carril. Pero él empezó a zigzaguear, cortándole el paso, dando bandazos entre los carriles y casi sacándonos de la carretera. Fue aterrador. Luego se adelantó, se puso delante de nosotros y redujo la velocidad mucho, lo justo para bloquearla y seguir presionándola. La madre de mi amigo estaba prácticamente llorando y gritaba, «¿Qué le pasa a este idiota?» Mi amigo, impasible, dijo, «No te preocupes, mamá. Nos reiremos todos cuando reviente una rueda y se estrelle». Apenas había terminado de decirlo, cuando, ¡boom!, la rueda delantera izquierda explotó y su brillante Nissan se estrelló contra la barrera de seguridad. Tuvimos que dar un volantazo para no chocar con él. ¿El viaje de vuelta a casa? Silencio total. Hace unos años mi padre y yo entramos en una tienda y sin venir a cuenta le pregunté, ¿hay alguna parte del cuerpo que no pueda tener cáncer? Él se encogió de hombros y dijo, «No lo sé, lo buscaremos más tarde». Volvimos al coche y encendimos la radio. Es martes, lo que significa que es hora de nuestro dato de la semana. ¿Sabías que el cristalino del ojo es la única parte del cuerpo humano que no puede tener cáncer? Me quedé boquiabierto. Cuando era niño, solía tener un sueño recurrente.
Estaba sentado sobre los hombros de mi padre, caminando por un pasillo muy estrecho. Siempre tenía la sensación de que había monstruos viviendo en las sombras. Pero mientras mi padre me llevaba, me sentía seguro. Cada vez, el sueño terminaba antes de que llegáramos al final del pasillo. Pero una noche, cuando tenía 5 años, finalmente llegamos al final, y mi padre desapareció. Lo busqué por todas partes, llamándolo, pero no había ni rastro de él. Me desperté llorando. Unos minutos más tarde, mi madre me dijo que, mientras dormía, mi padre había fallecido. Primer curso. Estábamos jugando a un juego de preguntas y respuestas en clase, parecido al programa Jeopardy, con pulsadores de verdad. Las reglas eran estrictas. Si pulsabas antes de tiempo, aún tenías que responder. No había segundas oportunidades. Acababa de terminar una pregunta y hicimos una pausa. La profesora empezó a leer la siguiente. Solo había dicho una palabra y, sin saber por qué, pulsé el timbre. Ella me miró como diciendo, «Vale, te toca». Yo solté sin pensar, «Triángulo». Y acerté. Tenía 6 años. Mi padre me había comprado unos conejitos nuevos después de la iglesia. Recuerdo que me volví hacia él y le dije, «Papá, me alegro de que mamá y tú sigáis juntos. Muchos de mis amigos tienen padres divorciados». Él me miró y me dijo, «Bueno, en realidad, hay algo de lo que tenemos que hablar contigo». Así fue como descubrí que mis padres se iban a divorciar. Me enamoré de una chica durante mi primer año de universidad. Salimos durante todo el segundo año y estaba completamente enamorado de ella. Pero las cosas empezaron a torcerse porque ella venía de una familia india muy tradicional y esperaban que se casara pronto. La quería mucho, pero no estaba preparado para casarme a los 20 años. Ni siquiera había trabajado un solo día. No me parecía bien darle falsas esperanzas, así que intenté ser sincero. Pero aquí está el problema. Por muy delicadamente que se explique, las chicas suelen entender. No eres lo suficientemente bueno. La ruptura fue dura. Aún pienso en ello a veces. Nos dejamos ir y la vida nos volvió a unir. La ruptura nos afectó mucho a los dos, pero en el fondo sabíamos que intentar seguir siendo amigos solo prolongaría el dolor. Así que acordamos cortar todo contacto. Nada de mensajes, nada de quedar, nada. Lo último que le dije fue, quizá algún día vuelva a pasar algo entre nosotros. Pero primero tenemos que aprender a vivir de forma independiente. Intenta salir con otras personas. Madura un poco. Éramos demasiado dependientes emocionalmente. Necesitábamos descubrir quiénes éramos sin el otro. No hablamos durante 2 años. Apenas nos veíamos. Ambos salimos con otras personas. Luego, durante el último semestre de la universidad, pasé por una ruptura difícil. Ella me engañó. Yo no estaba enamorado de ella, pero aún así me afectó mucho. Aproximadamente una semana antes de los exámenes finales, tuve un sueño extraño. Estaba en una pequeña cafetería en la que solíamos pasar el rato y ella entró. Charlamos, sonreímos, nos cogimos de la mano un poco. Nada importante, solo familiar, seguro. Al día siguiente, por capricho, cogí mis libros y fui a esa misma cafetería a estudiar. 15 minutos más tarde, ella entró. Al principio no me vio, estaba concentrada en sus apuntes. Miré 2 veces para asegurarme de que era ella. Lo era. Me acerqué a la barra. Compré otra bebida, me di la vuelta y, esta vez, ella me vio. No pudimos evitar saludarnos. Hablamos durante 2 horas. Ella también había tenido una serie de malas relaciones. Y, por increíble que parezca, los dos acabamos trabajando en la misma ciudad después de graduarnos. Esta vez no nos dimos la mano, habría sido raro. Pero la chispa estaba ahí. Empezamos a salir de nuevo. Ahora llevamos 5 años casados. No creo en Dios, pero a día de hoy, sigo sin tener ni idea de cómo el universo lo hizo tan perfectamente. Manifestando el camión de reparto. Una vez pedí mi primer ordenador portátil. Se suponía que iba a llegar un viernes, pero llegó antes, cuando no estaba en casa.
El repartidor dejó una nota diciendo que volvería al día siguiente. A la mañana siguiente me quedé dormido y volví a perderlo. Frustrado, puse la alarma para el día siguiente. Pero, de alguna manera, otra vez, volví a perder al repartidor de FedEx, por tercera vez. Perdí los nervios. Estaba tan enfadado que me puse los zapatos y salí a correr para despejarme. A mitad de la carrera pensé, «Tío, ¿no sería increíble que me encontrara ahora mismo con el repartidor y me diera el ordenador portátil?» 30 minutos más tarde, doblo una esquina y ahí está, un camión de FedEx, con el conductor caminando hacia él. Corro hacia él, jadeando, y le cuento toda la historia. Él se ríe, comprueba el nombre y saca mi paquete. La mejor carrera de mi vida. El psíquico de los Simpson. Cuando era niño, tenía un talento extraño. Cada vez que pensaba al azar en un episodio concreto de Los Simpson, se emitía en la televisión esa misma noche. Recordaba un chiste o una escena, como cuando a Lisa le ponían ortodoncia, y, de repente, empezaba ese episodio. De verdad pensaba que era psíquico, aunque nunca descubrí cómo utilizarlo para nada útil. Un sueño. Y entonces se fue. Hace unos 7 años, todavía estaba en el instituto y vivía con mi madre, mi hermano y mi hermana pequeña. Nuestros padres se habían divorciado hacía aproximadamente 1 año y medio. Mi padre había desaparecido de nuestras vidas. Mi madre estaba en paro, pero tenía pensado volver a estudiar para terminar la carrera de magisterio. Tenía 48 años en aquel momento. Solo le faltaba 1 año para terminar. Las coincidencias más locas que he vivido. Capítulo final. Estábamos arruinados, no con poco dinero, sino completamente arruinados, sin dinero, sin comida, sin idea de qué hacer a continuación. Siempre habíamos sido una familia con pocos ingresos, pero esto era diferente. Después del divorcio, no podíamos permitirnos quedarnos en nuestra antigua casa. Tuvimos que mudarnos. Era la primera vez que nos mudábamos sin papá, y fue brutal. Recuerdo que mi madre lloraba todos los días. No tenía ni idea de cómo pagar las facturas, y mucho menos alimentar a tres hijos. Una vez le pregunté qué íbamos a hacer. No supo qué responderme. Entonces, un día, revisó el buzón, algo que había estado evitando por las facturas atrasadas, y allí estaba, una carta con un cheque dentro. $6,000. Casi 20 años antes, mi madre había trabajado en una compañía de seguros, el mismo lugar donde conoció a mi padre. Como parte de su contrato, le habían dado algunas opciones sobre acciones, y se había olvidado por completo de ellas. 2 décadas más tarde, la empresa la localizó para pagárselas. Ese cheque nos sacó del atolladero. Nos mudamos a una casa más pequeña y barata, y las cosas empezaron a mejorar. 3 de picas. Una noche estaba jugando al póker con unos amigos, y gané entre $100 y $150. El que repartía las cartas se inclinó y bromeó. «Tío, ¿estás haciendo trampas o qué?» Estaba bromeando, pero cuando puso las cartas comunitarias sobre la mesa le dije, «La siguiente carta es el 3 de picas». ¡Boom! 3 de picas. La mejor apuesta de mi vida y pura suerte. La camiseta que se deslizó. Una vez estaba con un grupo de amigos fuera de una fiesta. Estábamos fumando y bromeando cuando uno de los chicos dijo, mirad esto. Voy a quitarle la camiseta a esa chica con el poder de mi mente». Hizo una cara ridícula de Jedi, y todos se echaron a reír. A unos 5 metros, había una chica guapa hablando con un amigo en el porche, el Tense. Y entonces, su camiseta empezó a subirse lentamente. Cada gesto que hacía, levantar los brazos, reír, hacía que se deslizara un poco más. Después de aproximadamente 1 minuto y medio, ¡bam! Su pezón derecho estaba completamente al aire. Nos quedamos alucinados. Aplaudíamos, reíamos, sin poder creerlo. El chico con el que estaba hablando se dio cuenta, pero estaba claramente demasiado incómodo para decir nada. Pasaron unos minutos antes de que alguien de otra mesa le hiciera una señal en voz baja, y ella se ajustara la camiseta, claramente avergonzada.
Estaba impresionante, de complexión media, con una figura increíble, y sí, la gente se quedaba mirando. De hecho, después me sentí un poco culpable. Ella estaba avergonzada, y nosotros lo habíamos tratado como una broma. En ese momento fue divertido, pero sí. Aún así, fue raro. El accidente aéreo del sueño. Una vez tuve un sueño en el que estaba en un avión sobrevolando un barrio nevado. El avión descendió demasiado. Rozó una casa, pero no se estrelló del todo. Nadie murió en el sueño. Al día siguiente, en el trabajo, mis compañeros hablaban de un accidente aéreo en Búfalo. Un avión se había estrellado debido a la acumulación de hielo y se había estrellado contra una casa. Todos los pasajeros, unas 50 personas, y una persona que se encontraba en la casa, murieron. Estaba completamente conmocionado. El Papa murió mientras lo veíamos. Cuando estaba en la universidad, mi amigo y yo estábamos viendo Eurotrip. Hay una escena en la que bromean sobre que el Papa está enfermo o muerto. Medio en broma, me volví hacia mi amigo y le dije, «Tío, imagínate que el Papa se muere mientras estamos viendo esto». Al día siguiente, vi la noticia. El Papa había fallecido. ¿La hora de la muerte? Casi exactamente cuando habíamos hecho la broma. Gracias por vernos. Si alguna vez te ha pasado algo tan surrealista, cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantaría conocer tu historia. No olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad y echa un vistazo a nuestros otros vídeos aquí y aquí. Buena suerte. La realidad supera a la ficción.